vamos a dar inicio a nuestro culto de adoración de este domingo. Empezaremos con la lectura bíblica que se encuentra en Salmos número 119, de los versículos del 81 al 88. Salmos 119, del 81 al 88. Esta lectura la tendremos de forma alternada. Seguimos en el mismo versículo. Si ya todos lo tienen, daremos comienzo. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me mostrarás? Porque estoy como el podre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuánto harás juicio contra los que me persiguen? Los soberbios me han cavado hoyo, mas no proceden según tu ley. Todos tus mandamientos son verdad, sin causa me persiguen, ayúdame. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia, y guardaré los testimonios de tu obra. Palabra de Dios. Como siguiente punto tendremos la oración de ofrecimiento. Les invito a todos que están en la actitud de oración. Señor y Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, en esta hora, Señor, te damos gracias porque nos permites a nosotros, un puñado de tus hijos, estar aquí en tu casa de oración para glorificarte y seguir en tu nombre, Señor. Te pedimos por las personas que aún vienen en camino, Señor, guarda su camino para que lleguen con bien. En esta hora, Señor, encomendamos este punto de orden de culto, que cada punto que nosotros llevemos a cabo llegue con color fragante hasta el trono de tu gracia, Padre. Te pedimos que todo esto se pueda dar a cabo conforme a tu santa y bendita voluntad, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Como siguiente punto tendremos el himno número 27, posteriormente la bienvenida y alabanza congregacional a cargo del grupo de alabanza. Amén, hermanos. Vamos a alabar a nuestro Dios con el himno Glorifícate en todo ser. Te amamos, Dios mío, te adoramos.
Dios. Damos gracias a Dios porque durante toda la semana nos ha bendecido y hoy estamos aquí para alabar y bendecir su nombre, hermanos. Vamos a saludarlos, vamos a salir de nuestros lugares para saludarlos mientras entonamos la casa de Dios. Vamos a participar, hermanos, todo el canto. Son cantos muy conocidos. Vamos a iniciar con Somos Pueblo. Somos
Digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios.
ese Rey de Reyes y Rey sobre todo nombre, a quien no solamente cantamos, sino también a quien en esta hora venimos ante su presencia para implorar también su favor, su misericordia, su bondad en medio de las aflicciones, en medio de las dificultades y en medio de las enfermedades que tal vez cada uno de nosotros estamos hoy sufriendo. Nuestro Rey victorioso, acudimos delante de ti porque sabemos que tú eres el que puedes sacarnos adelante en medio de cualquiera de las circunstancias y dificultades que hoy estamos viviendo o que hoy nos estamos enfrentando. Por eso también queremos venir delante de ti para corregir nuestra relación contigo, corregir nuestro rumbo, porque como se explicaba a los niños hace unos momentos, todos los días pecamos. Y Señor, también antes de venir a este lugar, hemos cometido pecado. Queremos pedirte también para que tú, Señor bendito, seas el que sigas purificando nuestras vidas, tú nos sigas limpiando constantemente y que, buen Señor, te sigas manifestando en gran manera en nuestras vidas. Lávanos cada vez más y más de nuestra maldad, dice David en el libro de los Salmos. Es lo que nosotros también queremos implorarte en esta hora. Requerimos constantemente de tu auxilio divino a través del Espíritu Santo para que santifique por completo nuestras vidas. Y hoy, Señor, que también hemos venido a poner delante de ti nuestras necesidades, ayúdanos, Señor, también a esperar tu voluntad, Señor. Pero también, Señor, como decíamos el viernes, a poder, Señor, estar alegres y gozosos con lo que en tu voluntad has designado para todos y cada uno de nosotros. Oramos, Señor, por nuestra hermana Angélica. Gracias, Señor, porque la has ayudado, has cuidado de ella, a su familia, nos has bendecido, Señor, en gran manera, y especialmente oramos por la salud. Los hermanos compartían también durante la semana el problema con el vértigo que le ha acontecido. Queremos pedirte, bendito Dios, pues que también te sigas manifestando en ella, que también, Padre eterno, pues tú permites que pueda estar restablecido su equilibrio, Señor, que las situaciones pues que le pueden estar afectando para que esto no esté haciendo normalmente su función del oído, pueda, Señor bendito, esto estar menguando. Guárdala en el hueco de tu mano y pues síguela bendiciendo, Señor, en gran manera. También, Señor, oramos por Aarón, Señor, para que tú le des mucha sabiduría ahí, Señor bendito, en la preparatoria. Tú conoces, Señor, también las situaciones que enfrenta Aarón. Ayúdalo, fortalécelo, guárdalo, Señor bendito, en el hueco de tu mano. Y, Señor, pues ayuda que tu voluntad siga manifestándose en la vida del nieto de nuestra hermana y en la vida de todos y cada uno de sus nietos benditos. Señor, oramos para que pues les cuides y les guardes en el hueco de tu mano. Gracias, Señor bendito, también pone en tus manos, Señor, a su amiga Devani, su compañera de la secundaria, especialmente a Isaac, su hermano. Tú conoces lo que está enfrentando este chico, Señor. Tú conoces la problemática en la cuestión de su salud ante este sangrado, Señor, que no sabemos exactamente de qué fuente viene, pero pues no es para nada un buen síntoma el estar tosiendo y escupir sangre, Señor. Sé con él, sabemos, Señor, que pues está en problemas de drogas también. No sé si esto es lo que es la causa de este efecto, Señor, que está pasando en su cuerpo. Pues, Señor bendito, tú puedes ayudarle, sanarle, no solamente a él, sino también a toda la familia. Y te rogamos, Señor, para que tú obres en gran manera y maravillosamente la vida de todos y cada uno de los integrantes. Así mismo, Señor, queremos darte muchas gracias porque, pues bueno, Señor, durante la semana te van a aplicar, Señor, este pequeño bebé a los estudios y consulta médica respecto a la salud de su corazón. Y pues Marina, Señor, agradece y todos te agradecemos, Señor, porque sí, en efecto hay un pequeño detalle allí. Sin embargo, Señor, ese detalle no complica, no pone en riesgo su vida. Y pues alabamos y glorificamos su nombre porque puede desarrollarse normalmente, adecuadito. Y pues te pedimos, Señor, que lo sigas bendiciendo, lo sigas cuidando, que le sigas ayudando a desarrollarse y crecer, Señor, normalmente, y que tu nombre, Señor, también sea glorificado a través de la vida de este pequeñito y la familia de Mariana y de nuestra hermana Karen también, amoroso Padre Celestial.
No nos olvidamos de orar, Señor, también por el pastor Eli Herrera, la cuestión de su salud. Bendito Dios, también conoces lo complicado, Señor, que él está enfrentando ante la necesidad imperiosa, Señor, de un trasplante renal. Pues, Señor, mientras tanto, fortalécete, cuídale, Señor, ayúdale, Señor, en este tiempo de que tiene que estarse tratando con hemodiálisis, sin duda, pues su cuerpo también se duele, se afecta de este constante tratamiento. Tu obra, Señor, con maravilla y con poder, Señor, de gran manera. No nos olvidamos tampoco, Señor, de Alejandra. Señor, deja a nuestro hermano Alfredo, que también, Señor, nos compartía la semana pasada ese problema que le han diagnosticado de cáncer. Señor bendito, pues te pedimos que también, Señor, tú obres en la vida de ella y de toda la familia, especialmente, Señor, en esa lucha que van a enfrentar, ese ánimo con que han de enfrentar, Señor, también esta situación, sí, de riesgo, sí, difícil, Señor, pero confiados en ti, Señor, de que tú eres un Dios de milagros. Y como Dios de milagros, Señor, tú no puedes levantar, Señor, al mismo muerto, Señor, de la cama, si esa es tu voluntad. Oramos, Señor, para que durante este tiempo, durante esta etapa, a cada uno de los integrantes de la familia, Señor, también, tú les digas, Señor, con paz, con paciencia, Señor, porque son indispensables en este tiempo, y pues que tú, Señor, les des la fortaleza necesaria también para enfrentar este tipo de enfermedades, este tipo de diagnósticos, sobre todo. Bendice a los médicos que han de tratar, bendice a nuestros hermanos de la decisión, Señor, que habrán de tomar respecto a dónde habrá de atenderse su hija, y que, pues, Señor, donde tú los guíes, pues tú también dirijas a aquel cuerpo médico que estará cuidándolos. Por nuestra hermana Gloria, Señor, también oramos para que Dios bendito la sigas ayudando, la sigas bendiciendo. Tú sigas, Señor, pues proveyendo para su tratamiento, estudios médicos y todo lo que conlleva, Señor, sus post-cirugías, y que, Señor bendito, como hasta hoy la semana pueda seguir viendo tu mano poderosa, obrando, y también siendo testimonio para nosotros, Señor, de lo que tú continúas haciendo en la vida de nosotros. Nuestra salud, Señor, está en tus manos, nuestra vida está en tus manos. Y nos depositamos, Señor, a tu fiel cuidado, sabiendo que nadie más puede cuidarnos, Señor, como tú lo ves. Oramos en el bendito nombre de Jesucristo. Jesucristo, bendito Dios. Amén. Continuando con nuestro orden de culto, en este momento tendremos la lectura bíblica que se encuentra en Romanos, capítulo 9, del versículo 19 al 29. Romanos 9, del 19 al 29. Esta lectura la vamos a tener en forma de concierto. Si ya lo tienen, comenzamos. Pero me dirás, ¿por qué fue sin culpa? ¿Por qué quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, porque me has hecho así. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amado. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí será
palabra de Dios. A continuación tendremos la predicación a cargo de nuestro pastor, Dios, su ira y su misericordia. Los hermanos, pongámonos en las manos del Señor. Nuestro buen Señor, te agradecemos nuevamente esta oportunidad que tú nos brindas para escudriñar tu palabra, para juntos, Señor, también estudiarla y para juntos, Señor, conocer acerca de tu voluntad para nosotros. Auxílianos, Señor, a ponerla por práctica todos los días de nuestra vida. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Y como todos los hermanos ahí, hoy nos corresponde solo comenzar, a reflexionar respecto a esto que describe aquí el capítulo 9 de Romanos. Dios, su ira y su misericordia. Vamos a ver tres aspectos y no breves. ¿Sí? Desde antemano se lo estoy diciendo. Tres aspectos y no breves. Uno, la soberana voluntad de Dios. El segundo, ¿cómo es la manifestación de la ira de Dios? ¿Cómo se ha manifestado la ira de Dios a lo largo de la historia? ¿Cómo se manifiesta en nuestros tiempos? Pero también, ¿cómo se manifestará en el futuro? De igual manera, la manifestación de la misericordia de Dios. Y les digo tres aspectos. ¿Cómo se ha manifestado en el pasado? ¿Cómo se sigue manifestando en el presente? Y cómo se va a estar manifestando en el futuro. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario hablar de esto? Porque en la manera que el apóstol Pablo está trayendo su mensaje, realmente el Espíritu Santo a través de él, nos está recordando en el capítulo 9 de Romanos respecto a quiénes son el pueblo de Dios, respecto a quiénes son y cómo han podido ser hijos de Dios, o más bien, respecto a quiénes somos y cómo hemos podido llegar a ser hijos de Dios. Y nos recuerda que eso ha sido parte de una promesa que está desde el Génesis 3. Desde el Génesis 3, donde el Señor había separado dos simientes, dos descendencias, una que era para él y la otra para que no era para él. Una que él había amado, donde va a manifestar su gracia y su misericordia, y otra la que le ha tirado su amor y donde ha de manifestar la justicia. Y además sobre el fundamento, tal como creían muchos judíos, decían, es que por el simple hecho de yo ser de descendencia judía, por yo ser de descendencia física de Abraham, pues entonces ya tengo el beneficio de ser hijo de Dios y de ser parte del pueblo de Dios. Y el mismo Señor se encarga de decir, no es así. No es así. Porque la misma descendencia de Abraham hay elegidos y hay reprobados. De la misma descendencia de Adán hay algunos que el Señor escogió para la salvación y algunos que no. El ejemplo claro que describe la Escritura es, pues nosotros, Jacob y Esaú. A Jacob amén, pero a Esaú aborrece. Y entonces con esto en mente, y pareciera que el apóstol Pablo está en un diálogo con judíos, y está el apóstol explicando, y como si los judíos le están contestando, es que miramos a esa parte del versículo 19 de Romanos 9. Y en esa parte hay un par de preguntas, o más que preguntas son, digámosle, objeciones muy interesantes. Objeciones muy interesantes, digamos, de aquellos que vienen o quisieran contrarrestar el mensaje del apóstol Pablo hasta ese momento. Y entonces dice, bueno, pues pensando desde nuestra lógica humana, si Dios ya tiene quiénes son los elegidos, si Dios ya tiene a quiénes van a salvar y quiénes no, entonces ellos en automático pues, se podrían preguntar, ¿por qué no siguen culpando? Entonces, si ya Dios soberanamente ha decidido, si Dios desde la eternidad ha hecho una elección, entonces ¿por qué nosotros nos sigue culpando de lo que hacemos? ¿Por qué nosotros seguimos siendo culpables del pecado si Dios desde la eternidad ya ha decidido algo? O bien, es que hay alguien incluso que ose oponerse a la voluntad de Dios.
¿Habrá algún ser humano que piense, que crea que él puede oponerse verdaderamente a la voluntad de Dios? Esas objeciones son las que el apóstol está teniendo en ese, digamos, como diálogo con los judíos. ¿Y qué respondemos al respecto? ¿Qué respondemos al respecto? Ellos decían respecto a esto, lo que les decía ahorita. ¿Cómo va separado? Y si Dios ya ha decidido eso, entonces, si tú, Dios, ya lo decidiste por estos, ¿por qué a todos estos nosotros nos vas a estar culpando? ¿Verdad? ¿Por qué a todos nosotros nos vas a estar culpando? Lo que decíamos hace 2 semanas, no se podía haber amistad entre ambos, no podía haber ningún tipo de compañerismo, pero pues resulta que luego los de este lado buscaron emparentarse con los de este lado, y vino el caos. Un caos llamado pecado exponenciado, que da como resultado casi la extinción del ser humano. Casi, faltaron unos poquitos, ¿verdad? Quedaron 8 solamente después del diluvio. ¿Pero dónde comenzó todo? Aquí, en la unión de estos dos grupos. Lo cual el Señor había dicho, no puedes. Y entonces, bueno, ¿por qué nos culpas? ¿Por qué nos culpas a nosotros por ir acá? ¿O por qué nos culpas a nosotros de aceptar a estos? ¿Por qué nos culpas? ¿Por qué culpa el Señor? ¿Por qué culpa el Señor? Y aquí, hoy, exclusivamente, hoy, vamos a ver 2 cosas solamente. Pero dije, no van a ser breves. Una, respecto a la voluntad de Dios, que se llama la voluntad decretiva. Y otra, respecto a la voluntad de Dios, la voluntad preceptiva. Algunos estaban anticipando el viernes de los hermanos en la reunión de oración. Espero que puedan relacionarlo con lo que estábamos hablando el viernes. ¿Sí? La voluntad decretiva de Dios y la voluntad preceptiva de Dios. No es que Dios tenga 2 voluntades. No, es una sola voluntad de Dios. Es parte de ser una sola. ¿Pero por qué se hace esta división? Por una sencilla razón. Para comprender un poco mejor, desde los términos humanos, el ser de Dios. Si ustedes miren la cuestión doctrinal y teológica, hablamos de muchos temas. Hablamos de muchas temáticas, muchos subtemas. Y muchos de ellos es una sola. En el ser de Dios es una sola cosa. Pero nosotros tenemos que dividir eso para que desde nuestro entendimiento, desde nuestro razonamiento limitado, podamos no comprender la cabalidad, sino comprender un poco mejor quién es Dios. Y en esta mañana, por eso digo, vamos a hablar de eso, que tal vez muchos de nosotros ni siquiera habíamos escuchado este concepto. Entonces, esta semana lo voy a preguntar y lo voy a poner examen. Todos, aquí ya los vi, y todos los amigos sé quiénes escribieron. Para que falte, se lo pongo en la otra semana. Voluntad decretiva y voluntad preceptiva de Dios. ¿Qué es eso? Van a decir, ¿qué es eso, verdad? Está sencillo. Solamente que a veces a los teólogos les gusta ponernos palabras rebuscadas para esas cuestiones tan sencillas. Bueno, el problema con estas objeciones es precisamente esto. El problema con las objeciones es que no se puede comprender o no se quiere entender la voluntad de Dios. Y las objeciones que están en nuestro versículo 19 tienen que ver con estos temas. ¿Qué es la voluntad decretiva? Bueno, también se le conoce como voluntad soberana o también se le conoce como voluntad secreta. ¿Sí? ¿Por qué voluntad soberana o voluntad secreta? Veamos cómo lo definen sencillamente algunos teólogos. Algunos son más rebuscados, otros son más sencillos, como Joel Big. Dice, Dios quiere lo que va a suceder en la historia. Eso lo quiere Dios. El plan de Dios para su mundo. De esa manera sencilla
sencilla, dice, esta es la voluntad decretiva. Lo que Dios quiere que va a suceder en la historia, o lo que sucederá en la historia, o es decir, el plan de Dios para su mundo. Esa es la voluntad decretiva. O su defecto. Otro que tiene hasta un nombre extraño, él dice, en la voluntad decretiva de Dios se refiere a su perfecto y sabio consejo al ordenar o decretar libremente todo lo que sucede. La voluntad decretiva de Dios se refiere a su perfecto y sabio consejo al ordenar o decretar libremente todo lo que sucede. ¿Y por qué se conoce secreto? Porque nadie estuvo ahí con Dios cuando eso sucedió. Porque nadie estuvo ahí con Dios, digámoslo, para conocer las maneras en cómo Dios ha de actuar, para conocer las maneras como esto ha de acontecer, para que conozcamos el cómo Dios se puso de acuerdo respecto a los asuntos o los temas que habrían de suceder. Porque ninguno de nosotros estamos ahí, porque ni todos nosotros estamos incluidos en uno de esos decretos eternos. Y déjenme abrir paréntesis otra vez. No es que Dios tenga diferentes decretos. No es que Dios tenga diversos decretos y esos decretos se diferencian unos de otros y que, bueno, Dios dijo, bueno, vamos a pensar hoy en esto y pues vamos a decretar esto. Y luego mañana aquello otro. Y luego pasado esto otro. Y luego el otro día aquello. Así no se maneja Dios. No es que Dios tenga diferentes decretos. Vuelvo a insistir. En teología hablamos de decretos para que podamos entender un poco mejor el ser de Dios y su obra. Porque lo correcto es hablar el decreto eterno de Dios. Es uno solo. Es uno solo. Mas cuando los seres humanos estudiamos el ser de Dios revelado en la Biblia, entonces decimos, eso tenemos que seccionarlo, porque si batallamos seccionado para entenderlo, y luego compartimos y pregunto, y no nos acordamos, mucho menos si lo vemos todo junto, como una sola cosa. Por eso hablamos de decretos, pero en realidad es uno solo. Dios en la eternidad tiene un solo decreto. Y en palabras más sencillas, que voluntad decretiva, que voluntad soberana, que voluntad secreta. Que a lo mejor ustedes dicen, no lo hemos escuchado, pero sí han escuchado esto. En palabras llanas, estamos hablando de la soberanía de Dios. En palabras llanas, estamos hablando de la soberanía de Dios. Dios hace, Dios determina, y a nadie le tiene que rendir cuentas. A nadie le tiene que decir por qué va a hacer algo. A nadie le tiene que decir cuál fue su motivación para hacerlo, cuál fue su fundamento. A nadie. Porque Él es el ser primero y último de todas las cosas. Jesús dijo, yo soy el alfa y la omega, hablando acerca de su soberanía, pero también hablando acerca de su eternidad y hablando acerca de quién es que gobierna, dirige y quién tiene la primera y última palabra en todo. La primera y última palabra en todo. Y pues entonces cuando hablamos de la soberanía de Dios, como aquel que dirige, controla y hace todo conforme a su beneplácito, a su voluntad, entonces en este aspecto de la voluntad decretiva de Dios, que más sencillamente hablamos como la soberanía de Dios, entonces decimos, Dios en ese plan o en ese decreto, el decreto crea. ¿Por qué creó Dios las cosas? ¿Las necesitaba? ¿No necesitaba? Para nada. No necesita para nada. Dios no es más Dios porque hay millones de seres humanos en el mundo. Dios no es más Dios porque hay miles de especies de animales en el mundo. Dios no es Dios porque hay también miles de especies de flora en el mundo. No. Pero tampoco Dios es menos Dios porque estemos extinguiendo los animales. Ahí viene el problema para nosotros, ¿verdad? Las cadenas alimenticias y los ecosistemas y demás, cuando estamos dañando la creación de Dios. Pero Dios no es menos Dios por eso. Dios no es menos Dios porque nos curamos. Dios no es menos Dios porque se muere un niño, un adolescente,
un joven, un adulto mayor. Dios no es menos Dios porque había guerras en todos lados. Dios sigue siendo exactamente el mismo. Dios. Nada de esto cambia en mí. Todo lo que existe es parte del decreto de Dios. Pero también en ese decreto hay un decreto de redención. ¿Y cómo rescatar a algunos del pecado? ¿Cómo liberar a algunos de la esclavitud del pecado? ¿Cuál va a ser el plan para rescatar al hombre pecador y perverso? ¿Quién lo estableció? No fuiste tú, no fui yo, no fue nadie de nosotros. Ni en el pasado, ni en el presente, y mucho menos en el futuro. ¿Quién lo designó? Dios. El ABC de cómo iba a ser ese plan redentor de parte de Dios para nosotros. Nosotros no intervenimos. Dios lo llevó a cabo. Y se cumplió al pie de la ley. El curso de la historia incluso. Nosotros no lo diseñamos. Nosotros no lo definimos. Dios sabe el curso de la historia del principio al fin. Porque en su eternidad, en su sabiduría, Dios conoce todo. Absolutamente todo. Si hubiese algo que el Señor no conociera, si hubiese algo que el Señor no conociera, entonces ese algo sería más que Dios, sería más grande, sería más sabio que Dios. Y ese algo, póngale el nombre que sea, sería el ser supremo de Dios. Pero eso no existe. Pero eso no existe. La providencia del Señor, el cuidado de su creación, el cuidado de los suyos, el cuidado de lo que Él ha hecho, el dirigir el curso de la historia también hacia un determinado fin, hacia un determinado propósito. No lo designamos nosotros. Es Dios el que lo va dirigiendo. Pero aún en ese curso de la historia, no es como que si alguien los está utilizando como marionetas, como muchas veces en el gobierno, ¿verdad? La mano detrás que me hace la punta. Está la apariencia, pero por lo oscurito debajo de la mesa, está alguien haciendo los acuerdos y demás para conducir a un determinado destino, un territorio. No es que Dios nos esté cargando como marionetas, sino que en su esclavitud del pecado, el pecador sigue empecinado en no buscar a Dios. Sino en su esclavitud del pecado, el pecador sigue empecinado en buscar solamente lo que Él le da. Pero aquel creyente en la libertad que Dios le ha dado, pues también a veces seguimos empecinados en buscar hacer lo que a Dios le da. O buscar hacer también lo que a Dios le da. No somos marionetas. Cada uno a su situación, como está sin Cristo, con Cristo, también va guiando su propia vida respecto a lo que Dios está haciendo. Ahorita vamos a ver por qué o cómo en ese sentido. Entonces, en ese aspecto conocemos esta voluntad decretiva de Dios, o hablemos tan simplemente como la soberanía de Dios. Pero, entonces, esto no responde a la pregunta. Básicamente ese es el fundamento de la objeción del versículo 19. Si Dios ha hecho todo esto, entonces ¿por qué no está culpado? Y esto es solamente para que entendamos el ser de Dios, conozcamos, bueno, ¿por qué culpa de pecado? Porque viene entonces ya no la de su voluntad decretiva, sino la voluntad preceptiva o revelada. Aquella secreta, esta es preceptiva, la percibimos y es revelada. ¿Dónde está revelada esa voluntad de Dios? Especialmente en la palabra, especialmente en las Escrituras. Y por eso dice, entonces la voluntad preceptiva o revelada de Dios es lo que Dios nos instruye a hacer. ¿Y dónde está todo lo que Dios nos instruye a hacer? Aquí. Decíamos ahorita en la clase con los chicos en catecúmenos,
todo lo que dice aquí, ahí nos sometemos. No hay a dónde vas a acudir para decir, no, estás equivocado. Cuando abrimos y aquí dice algo, solamente hay uno de dos caminos, una de dos obras. ¿Crees y obedeces? ¿O no crees y desobedeces? Simplemente. No hay caminos ni términos medios. Es uno u otro. Por eso se define como lo que Dios nos instruye a hacer. Pero el otro escritor también de apellido extraño dice, bueno, entonces la voluntad revelada o preceptiva de Dios representa el estándar moral que Dios requiere que todas las personas cumplan. El estándar moral que Dios requiere que todas las personas cumplan. Nos dice lo que Dios demanda de nosotros como portadores de su imagen. No dice como creyentes, como portadores de su imagen. Y la imagen de Dios la portamos todos los seres humanos, creyentes o no creyentes. Nos dice lo que Dios demanda de nosotros como portadores de su imagen. Y transmite lo que debemos hacer sin importar si lo obedecemos. Nos dice lo que debemos hacer. Tú lo debes hacer. Luego la decisión está, ¿obedeces o desobedeces? No es que si lo haces y obedeces, así lo quiere Dios. Desobedeces, no lo quiere Dios. Ahí está lo que debes hacer. Esa es la voluntad de Dios. El detalle es si quiero hacer la voluntad de Dios o no. ¿Sí? Respecto a esto, decimos, es que nunca he escuchado hablar de la voluntad preceptiva o revelada. No lo he escuchado hablar. Está bien, se los concedo. Pero a partir de hoy ya lo conocen. Luego cuando les pregunte, no está patinando. Una manera más sencilla de hablar es la responsabilidad humana. ¿Sí? Es la responsabilidad humana. Algo que siempre va como una vía de tren. La soberanía de Dios y la responsabilidad humana siempre juntas. Respecto a lo que ha decretado Dios, respecto a lo que sin duda nos ha mandado hacer y cómo respondemos a eso. Nadie se puede escapar de eso. ¿Y en dónde encontramos eso? ¿En dónde encontramos eso? Obviamente, ya lo dijimos en la Biblia. ¿Y cómo lo encontramos? Bueno, ya sea como la ley de Dios, o ya sea como todos sus mandamientos. Como la ley de Dios, o como todos sus mandamientos. Y es aquí donde se responde la pregunta del versículo 19. ¿Por qué me culpa Dios? ¿Por qué me condena Dios? ¿Alguien se puede resistir a Dios? ¿Por qué me culpa? Y la respuesta está aquí. ¿Te culpa? Porque no haces lo que te ha mandado hacer. Te culpa porque sí te resistes a la voluntad de Dios. Y el resistirse a la voluntad de Dios tiene severos problemas o tiene una terrible consecuencia. Resistirse a la voluntad de Dios tiene severos problemas o tiene una severa consecuencia. Porque desobedecer la voluntad de Dios tiene un terrible castigo. ¿Y cuál es ese terrible castigo? La muerte eterna. Resistirse a la voluntad de Dios no es cosa pequeña. Resistirse a la voluntad de Dios tendrá como castigo la muerte eterna. ¿Cuántos mandatos hay en la Biblia? No voy a decir más 10, pero mandamos de rodillas a su casa. ¿Cuántos mandamientos habrá en la Biblia? Muchísimos, ¿verdad? Simplemente para conocer un poquito respecto a esta voluntad preceptiva de Dios o responsabilidad humana, tomé 2 capítulos de la Biblia, solamente 2, para que dimensionemos un poquito, ¿verdad? Uno es Efesios 4 y el otro es Efesios 5.
Efesios 4 y Efesios 5 respecto a esta voluntad preceptiva de Dios con la responsabilidad humana, como ustedes lo quieren llamar. ¿Qué demanda Dios de todos? Y tampoco fui exhaustivo, no, sino otra vez no voy a terminar. Dice Efesios 4 y Efesios 5. Desechen la mentira, hablen la verdad. Sigue diciendo, airaos, pero no pequéis. Enójense, pero no pequen. El que hurtaba, no hurte más. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Pero tampoco contristéis al Espíritu Santo de Dios. Quítense de ustedes o de vosotros amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4. De lo último de Efesios 4. ¿Es poco? ¿Es sencillo? ¿Es fácil? A ver, sí, un checklist. Sí, no. ¿Y cuántas veces sí, cuántas veces no en el último mes? Pero solo para ustedes, no lo voy a enseñar porque después lo vamos a impactar todos. Solo para ustedes. Pero no solamente eso dice la Escritura. No solamente termina Pablo escribiendo a los Efesios. Una iglesia que en aquel entonces era ejemplar para las iglesias del mundo de aquel entonces. Sino sigue diciendo, bueno, esa lista no era exhaustiva. Le sigue diciendo, entonces, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Y aquí empieza la cuestión familiar. Habla para todos y lo dice, bueno, también vamos a hablar de la cuestión familiar. Dice, las casadas estén sujetas a sus maridos, como al Señor. No al revés. Las casadas estén sujetas a sus maridos, no los casados a sus mujeres. ¿Verdad? En esta lucha feminista se trata de revolucionar al mundo diciendo, bueno, la cuestión del machismo está tan arreglada que vamos a quitarlo. Y ahora, antes del feminismo en nuestro México hay una cultura matriarcal. Aunque nos pasamos por el arco del triunfo, la cultura matriarcal es la más importante de nuestra cultura mexicana. Pero eso no dice Dios. Y no ve a los hombres allá en la calle luchando porque el matriarcado nos está haciendo daño y andamos allá rayando y andamos tumbando cosas y quemando por el matriarcado de México y de América Latina. ¿Verdad? Pero vivimos en un matriarcado. ¿Cuál es la prueba? Vea el 10 de mayo y vea el tercer domingo de junio. Ahí se va a dar cuenta. Se va a dar cuenta inmediatamente si vivimos o no en un matriarcado. Pero si tiene familiares en Estados Unidos, el segundo domingo de mayo y el tercer domingo de junio. Pero con eso no decimos que es antibíblico. Pero también es antibíblico, pero también altera el orden del Señor. Altera el orden del Señor. Pero también altera el orden del Señor lo que sigue. No solamente es lo que tiene el Espíritu es que no le carga la mano solamente a un sector, sino que equilibra las cosas. No es que diga el Señor, vamos a cargarle la mano a las mujeres, vamos a someterlas y a ponerles el pie en el pescuezo, como dicen todas, que muchos, no todas, muchas dicen, es que la Biblia es machista. Dios es machista. No es cierto. Desde el principio Dios ha cuidado de las mujeres. Desde el principio de la revelación bíblica Dios le ha dado un lugar de cuidado a las mujeres. Otra cosa es que no lo quieran ver y no lo quieran aceptar. Desde el Génesis, en el matrimonio que establece, Dios cuida a la mujer.
clase, no me acuerdo que me ha preguntado, en clase con catecumenos, Dios cuida a la mujer. Y le dice al hombre, bueno, sí, las casadas tienen que estar sujetas a su marido como lo hace la iglesia del Señor, pero también los maridos deben amar a sus mujeres, así como el Señor amó a la iglesia y se entregó por ella. Ahora otra vez digo, ay, le está poniendo mucha cara, pero luego se equilibra la cosa. El hecho de que no, Dios hace acepción por uno u otro. Simplemente establece un determinado orden para que todo funcione correctamente. Y cuando este orden se altera, nada funciona correctamente. Nada. Porque el amar a la mujer hasta como que el Señor entregó su vida por ella. Es una cuestión de voluntad. No emocionalismo, no sentimentalismo, sino la voluntad de amar por encima de todas las cosas y de poder cumplir con lo que nos corresponde. En ese aspecto, no solamente con la mujer, obviamente también con la familia. Y pues no sé cuántas tachas llevamos ahí encontrar esas dos cosas, tanto esposos y como esposas, en ese sentido. Para unos y para otros. Alguien dice, bueno, ¿por qué a la mujer Dios no le dio esa oportunidad de mandar, claro, en ese sentido? Estaba viendo un escritor y dice, bueno, es que no le quiso cargarle más a la mujer. Ya tiene demasiada carga porque es la principal responsable de la educación de sus hijos. Eso lo quiso dejar a la responsabilidad de todo. Pero realmente la mamá está educando a los hijos. Ahora también se agregaron la responsabilidad del trabajo. ¿Y quién está educando a los hijos? Cuando es necesario, bueno, hay que dimensionar quién va a educar a nuestros hijos, porque los papás vamos a estar ausentes. ¿Quién los va a educar? Y a partir de ahí tomar decisiones. ¿Quién los va a educar? ¿Quién los va a educar? Entonces, sí, el esposo tiene que amar también a su mujer, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. También eso es para nosotros. Pero los hijos no quedan a salvo tampoco. Los hijos no dicen, bueno, para nosotros no dicen nada. Ay, estamos hablando anécdotas hace ratito de nosotros los hijos, ahí como nos va de repente, cuando no queremos obedecer. A los hijos les dice, obedeced en el Señor a vuestros padres. Ojo, en el Señor. Sí. Eso debemos tenerlo también en cuenta mucho nosotros los padres. Tal vez puede haber cosas que no sean realmente algo que debemos exigir de nuestros hijos. Por eso dice el Señor, todo aquello sea conforme al Señor. Eso es lo que nuestros hijos deben obedecer. No deben obedecer en cuestiones que necesitemos a pecar, porque comparten nuestro pecado, sino nuestros hijos deben obedecernos en el Señor, en lo que es honesto, verdadero, conforme a esta voluntad preceptiva o revelada de nuestro Señor. Es la manera que nos deben de obedecer, pero aún hay maneras de ordenar. Bueno, existe, la Biblia no le carga la mano a un sector, es pareja con todos. Si los hijos deben obedecer al Señor a los padres, deben someterse gustosamente a ellos. Bueno, pero los padres también deben hacerlo de una manera cuidadosa. No provoquen a ira a sus hijos. No provoquen a ira a sus hijos. ¿Y qué hace que nuestros hijos se enojen? Nosotros lo sabemos. Los padres sabemos qué es lo que provoca la ira de nuestros hijos. Y tal cual como el esposo y la esposa, hacemos lo mismo con nuestros hijos. ¿Qué hacemos? ¿Quieren tener más calor?
¿Cómo puede ser que ahorita ustedes tengan más calor? Apretando un botoncito y desde aquí apago los temas. Y van a tener más calor. Si tienen calor, ya caliente sí. ¿Qué hacemos? El esposo con la esposa. Aprieta de aquí. No sé quién sea más común, pero siempre en un matrimonio alguien es más común el que lo aprieta. El botón que hace desesperar al esposo o a la esposa. Ahí lo aprieta. Es nuestro deporte favorito. Con los hijos hacemos lo mismo. Los papás los conocemos a tal grado que sabemos apretar ese botón y lo sabemos utilizar. A veces para nuestra conveniencia. Lo sabemos utilizar. Dígame si no. El de cada uno de nuestros hijos que son totalmente distintos. Y pues, ¿para qué lo hacemos muchas veces? Le voy a decir una palabra y llévesela bien grabada: control. Por esa simple razón. No lo puedo controlar. Aprieto el botón y así lo hacemos. El que manda soy yo. Es que sí tenemos que hacer así nuestros hijos, ¿verdad? Porque nos mandan bien. Hay personas que sí quieren que hacerlo así. Pero cuando ya es el deporte favorito nuestro, ahí sí debemos tener cuidado. ¿Por qué nos van a obedecer los hijos entonces? ¿Por qué obedecemos a Dios en estos aspectos? Cuando lo obedecemos, ¿verdad? ¿Por qué lo obedecemos? Uno, porque tenemos miedo. Porque tenemos miedo a que nos castiguen. Y entonces, ¿eso en esencia es obediencia? Pues no. Eso no es obediencia. Eso es esquivar el castigo. Pero ¿qué es la verdadera obediencia? Cuando por amor, por gratitud, con gozo, estoy haciendo lo que Dios está ordenando. Y entonces también eso lo va a ver usted en sus hijos. Cuando tus hijos te obedecen por temor, cuando tus hijos te obedecen para no ser castigado, o cuando tus hijos te obedecen realmente por amor, por gratitud. Y va a encontrar resultados totalmente distintos. Totalmente distintos en este sentido. Entonces, podríamos resumirlo en una sola frase de la Escritura, esta cuestión, y que incluye absolutamente todas estas y muchas más. Dice Santiago: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué? Le es pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Yo creo que ahí la Escritura resume toda esta voluntad preceptiva de Dios, revelada, o si a usted le gusta mejor llamar, la responsabilidad humana que tenemos con Dios. Ahí lo resume. Pero es interesante. Como les dije, esto va acompañado todo a lo largo de la vida. Todavía no termino y puede ser eso, ¿verdad? Es interesante cómo ambas van en el trayecto de la vida y de la historia de la humanidad. Y solamente voy a mencionar un ejemplo de la Biblia. Uno solo. Lucas 22, 22. Lucas 22, 22. Dice: a la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Vuelvo a leer. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Pero hay de aquel
por quien es entregado. La voluntad decretiva de Dios y la voluntad preceptiva de Dios. ¿Dónde estaba la voluntad decretiva? Que había un plan de redención. Y en ese plan redentivo del Señor, Cristo Jesús iba a entregar su vida por los pecadores. Mismo Jesús dice, a la verdad, es cierto, es correcto, el Hijo del Hombre va a cumplir con lo que ya estaba designado. El Hijo del Hombre va a cumplir con lo que ya estaba determinado desde la eternidad. Jesús está diciendo, yo voy a morir por los pecadores. Yo voy a derramar mi sangre por los pecadores. Porque este es el plan que hemos formado para poder salvar a algunos de la raza. Yo voy a ir. Nadie lo va a impedir. Se va a cumplir. ¿Se acuerdan cuando Pedro dijo, no vayas? Voy a Jerusalén y allá me van a entregar y me van a matar? Pedro dijo, no lo hagas. ¿Qué le dijo Jesús? Quítate de aquí, Satanás. No es que Pedro fuera Satanás, ¿verdad? Porque a veces sí entendemos la Biblia. No, Pedro no era Satanás. Estaba inducido por Satanás para que Jesús no fuera. Jesús dice, no, tengo que ir. Pero también dice, yo voy a cumplir con esa voluntad decretiva de Dios. Pero ¿qué castigo va a sufrir aquel que entrega al Hijo de Dios? Es decir, Judas Iscariote pudo haber dicho como estos de aquí, ¿por qué me vas a culpar a mí de que entregué a Jesús si ya estaba dicho que el Mesías iba a morir? Judas bien pudo haber dicho, no pasa nada. No pasa nada. Yo lo entregué, pues ya sabía que la Biblia lo decía, Jesús mismo dijo que iba a morir. Pues se iba a morir y lo iban a matar. Pues simplemente fue lo de él. Ya se iba a cumplir todo. Alguien más lo podría haber hecho, podría haber pensado por eso. Pero no fue así. Buscó una ganancia, la recibe, pero cuando se da cuenta de lo que ha hecho, cuando se da cuenta de lo terrible de su acto, cuando se da cuenta de lo pecaminoso de su acto, su conciencia también está ahí acusándole, como la de Pedro, ¿verdad? Porque le fue infiel al Señor. Su conciencia le está acusando. Pero hay una diferencia. Como Judas no era de los del Señor, no acude al Señor en busca de perdón. No acude al Señor en busca de alivio. No busca al Señor en busca de liberar esa culpa, de encontrar sanidad a eso que hay en su interior. Y muy seguramente no se comentó a nadie. ¿Y qué es Judas? Va y se suicida. Algunos dicen, ¿se suicidó o no se suicidó? Su intención era esa. Si murió mientras se colgó, no lo sé, o cuando cayó, no sé en qué momento murió. Por él tomó la decisión de atentar contra su vida. Y fue tan terrible el castigo ahí en este mundo para él, que no solamente se colgó, sino que se exhibió para la posteridad lo que pasó con él. Su cuerpo cayó y explotó, digamos, desparramando todo lo que había en él. Bueno, otra frase. Dios no da por inocente al culpable. Por eso es que al hombre se le juzga, se le condena. No porque algo pueda hacer respecto a la voluntad decretiva de Dios. No puede hacer nada. Dios lo que todo así sucede.
sino se condena por no cumplir con esta voluntad preceptiva, revelada por responsabilidad humana, donde se le manda o se nos demanda creer y obedecer. Eso se nos demanda también a nosotros. Pero en ese examen que acabamos de hacer de Efesios 4 y 5, todos los días lo palomeamos, todos los días obedecemos, todos los días con gratitud, lo honramos todos los días con amor, lo hacemos para el Señor siempre, constantemente. Los niños estos se llevaron hoy en su mente. Las hermanas se decía, todos los días pecamos. Y nos pasó al frente ahí también, para decir que pecamos. ¿Cómo decir que no? Todos los pecamos. Y no nos dijo todos los días, dijo, de que se levantó y vino para acá. ¿Pecó? 4 horas pecaste, sí, y no sé cuántas veces. En 4 horas. Imagínense el día a día. Por eso se nos juzga, por eso se nos condena, por eso se nos culpa. Pero una cosa, esa culpa no la cargamos nosotros. Ese juicio no lo hemos llevado nosotros. Los que estamos en Cristo, esa culpa, ese juicio y ese castigo, no lo hemos llevado nosotros. Esa culpa, ese juicio y ese castigo lo ha llevado Cristo Jesús por ti y por mí. Porque en esa voluntad decretiva de Dios, en ese plan redentor, Jesús dijo: yo llevaré el pecado de ellos en la cruz, y con mi sangre derramada sobre cada uno será perdonado. Y por esa razón es que nosotros podemos estar en condiciones de a todo esto que dice el Señor Jesús, el Señor en su palabra, que yo debo hacer, yo lo puedo hacer con gratitud, con amor, con gozo. Y cuando no lo hago, que son muchas veces, tal vez la mayoría, sigue el Señor Jesús orando en favor nuestro, intercediendo para ser perdonados de nuestros pecados. Y esa es una diferencia abismal entre lo que el apóstol Pablo está diciendo: los elegidos, la simiente de Abraham, el pueblo de Dios, y los demonios. Somos el pueblo de Dios. Cantamos hace rato. Somos pueblo de Dios. Somos pueblo de Dios. Si es así, es porque Cristo lo ha dado todo por nosotros. Hoy no eres pueblo de Dios. Ese llamado del Señor también a acudir a Él. Ese llamado de nuestro Dios también para venir a Él. Y para que también pueda recibir el favor, la misericordia y la bondad. En próximas semanas seguiremos en la lista. Te damos gracias, Señor, porque sin duda, si no fuese por Cristo Jesús, si no fuese por ese plan en el cual tú, Señor, has obrado, en el cual tú, Señor, te has manifestado en favor de nosotros, no podríamos estar en condiciones, Señor, de honrarte, de alabarte, de estar aquí incluso, Señor, cantando, de estar incluso aquí, Señor, elevando nuestra plegaria delante de ti, de estar aquí incluso, Señor, estudiando tu palabra. Señor, es gracias a Cristo Jesús, Señor, que nos ha librado de la muerte, de la condenación eterna, del juicio por el pecado, de la condena que debería pesar sobre nosotros, porque Él la llevó por nosotros allá a la cruz del Calvario. Por tanto, Señor, ayúdanos en cada una de nuestras vidas a que, Señor bendito, has molido lo pecaminoso, lo carnal en nosotros, y que nos haga vivir, Señor, cada día más conforme a esta voluntad preceptiva, revelar esta responsabilidad humana que tenemos nosotros de responder a cada uno de tus mandatos, y que lo hagamos de manera gozosa, gustosa,
en alabanza, en gratitud y por amor, por todo aquello que tú has hecho, por todo aquello que tú haces, y por todo aquello, Señor, que tú seguirás haciendo en la vida de nosotros, tu pueblo, tu iglesia. Pero también, Señor, tal vez alguien aquí entre nosotros, Señor, aún no es parte de tu iglesia, aún no es parte de tu pueblo. Y, Señor, si en tu voluntad definitiva, Señor, lo tienes designado para salvación, lo has elegido, Señor, para ser hijo tuyo, también te rogamos, Señor, que hoy tú sigas llamando a su corazón, tú sigas convenciendo de pecado, tú sigas doblando su voluntad, tú sigas doblegando su voluntad, su egoísmo, y tú atraigas a ti, Señor, todos aquellos que han de ser salvos. Te lo imploramos en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. Dios siga bendiciendo el fruto de la vida de nuestro pastor. Como siguiente punto tenemos las ofrendas, seguida de la bendición pastoral y la despedida. Repetimos el texto: cada uno llevará ofrendas según lo haya bendecido el Señor tu Dios. En ese mismo nombre, Señor, te agradecemos esta maravillosa oportunidad de gozarnos en ti y de gozarnos, Señor, también en compañía de nuestros hermanos. Gracias, bendito Dios, por, sin duda, darnos esta bendición. Y llévanos, Señor, sin duda, con bien en nuestro hogar. Recordando, Señor, lo que tú has hecho definitivamente por nosotros. Y preceptivamente, Señor, lo que debemos hacer para honrar y glorificar tu bendito nombre. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros,
con nuestras familias, con la iglesia del Señor, donde quiera que éste se encuentre, hoy y por siempre. Amén.